Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Garantías Fundamentales y Derechos Humanos del día de hoy, lunes 1 de marzo de 2021. Estamos analizando el tema del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de las garantías individuales. Voy a proceder a formular unas preguntas para algunos de ustedes respecto a este artículo. Empezamos con Marco. Marco, la pregunta es respecto al artículo 29. ¿Cuáles son los casos que tienen que acontecer para que se pueda proceder a la suspensión de las garantías individuales? A ver, Marco. Tiene que haber una invasión, ¿no? O también tiene que estar el pueblo en riesgo, pero para que se puedan, ¿cómo se llama? Pues, ahora sí que aplicar ese artículo. Ok. Invasión, perturbación grave de la paz pública. Estamos hablando la paz pública, que puede ser un levantamiento o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Muy bien. A ver, Alejandra, qué autoridad es el que va a solicitar ante el Congreso para que lo apruebe la suspensión de las garantías? A ver, Alejandra. Yo, profe. A ver, Ana Esther. Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ok. Dice solamente. El presidente. Ok. Pero el que lo aprueba, si ustedes se dan cuenta, ¿quién es? O sea, el presidente tiene que tener la anuencia del Congreso, pero es una facultad del presidente. Pero el que va a resolver si lo apruebo no es precisamente el Congreso. Pero si el Congreso, la mayoría es del partido del presidente, pues no le van a decir no a lo que solicita el presidente. En el caso que tomábamos, en caso de un pretexto legal para que se vuelva un Estado represor. Bueno, a ver, otra persona. Bartolo. Ya ven que se va a emitir lo que se llama la legislación de emergencia. En los decretos que se expidan respecto a la suspensión, no se van a poder restringir ni suspenderse el ejercicio de determinados derechos. ¿Cuáles son esos, Bartolo? Yo veo ya aquí a Bartolo, todo y salió, ¿no? Está acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 11. Medio grupo que, bueno, había un poco más en el video anterior que no han entrado. La pregunta es para ¿Puedo? Andrea Ochoa. A ver, Adriana, sí, claro, adelante.
Bueno, pues no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Vamos por partes, así despacito. A la no discriminación. ¿Qué entiendes tú? No discriminación, Adriana. O sea, que cuando ellos quiten, o sea, se suspendan lo que son las garantías individuales, o sea, no va a ser como que del todo, así lo entendí, no del todo, porque hay cosas que ya tenemos y son cosas que ya no se nos pueden quitar. O sea, son cosas que tenemos desde que nacemos. Entonces yo eso lo entendí a la no discriminación, o sea, que no nos pueden discriminar, pero, o sea, quitando lo de las garantías individuales. Bueno, eso entendí, no sé. Bueno, es que la suspensión de las garantías no se puede ni restringir ni suspender cuando se traten de estos derechos, como acabas de mencionar, a la no discriminación. O sea, no obstante que están suspendidas las garantías, quieran, les salga mucho lo racista para estar afectando a las personas, no, porque tú tienes derecho a que no se te discrimine, ya sea por tu raza, tu creencia ideológica, tu religión, tu orientación sexual, todo eso se tiene que respetar, aún en el hecho que se suspendan, y no se van a suspender todas las garantías. Acuérdense que en la legislación de emergencia se tienen que señalar los artículos y las garantías que son las que se van a suspender el ejercicio. ¿Qué otro derecho también tiene que prevalecer, Adriana? El reconocimiento de la personalidad jurídica. Perfecto, sí, de las personas que son sujetos de derecho. ¿Cuál otro? A ver. A A la la vida, vida. a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Perfecto. Estas garantías judiciales vamos a ver en la próxima clase, los que son las garantías también de seguridad jurídica. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy bien, felicidades y gracias, Adriana. Ok, sí se acuerdan que hay una garantía en la Constitución que habla que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Y se acuerdan en los 29 artículos que vimos en la clase anterior, habla de un artículo que dice que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Algunos de ustedes se acuerdan qué artículo es ese? Es un artículo que contiene una garantía de seguridad jurídica. O sea, que tiene que cumplirla. Si una autoridad te va a querer desembargar, cobrarte una multa o quererte afectar de cierta manera, pues su acto tiene que estar debidamente fundado y motivado. ¿En qué artículo de la Constitución se prevé esto? Que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado. Fundado, ¿qué artículo se va a aplicar? Y motivado, ¿por qué es aplicable ese artículo que estás mencionando? En una multa, en un embargo, o sea, en una situación que se le quiera afectar a una persona. ¿Alguno de ustedes me podría dar la respuesta? Está entre las garantías de... ¿Es el artículo 16? Muy bien, Andrea. Muy bien, felicidades. Es el 16 constitucional. Todo acto de autoridad tiene que decir, en el artículo que está mencionando, se supone también que debe estar lo que es su facultad para que lo pueda hacer. Tiene que mencionar también el artículo por qué lo va a hacer. Y al explicar esos artículos, está motivando su acto. El fundamental es invocar qué artículos son aplicables al caso de que se trata. Como dicen ustedes, al caso X. Y motivar es explicar por qué
son aplicables al caso concreto esos artículos que se están mencionando. Eso es fundar y motivar. ¿Ok? Muy bien, Andrea. Y les decía lo anterior porque la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías dice claramente en el 29. Debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución. ¿Qué significa? Como dice el 16. Y además, ¿a qué se refiere? A que dice ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación, que ya les había explicado en el video anterior. ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿O qué entendió por el principio de proporcionalidad? Por eso dice aquí, y ser proporcional al peligro a que se hace frente. ¿A qué se refiere ese principio de proporcionalidad del artículo 29 de la Constitución Federal? A ver. Rodrigo, Mucharrás Palomera, a ver si tiene la respuesta por ahí. Luis Felipe González Cervantes. La idea es que empiecen a involucrarse todos en las preguntas, la participación en clase, para que se haga esto un poco más activo. No solo sea el maestro va a exponer, va a ejemplificar, no, también que participen ustedes para que podamos, incluso si se haga un debate, adelante. Maestro, yo considero esto muy respetable, pues, y ahí vamos poniendo criterios, opiniones, etcétera. Astrid, ¿tendrá usted la respuesta? El principio de proporcionalidad del 29. Glendy Rocío. Hola, profe. Proporcionalidad, creo que pues es someter a juicio, ¿no? No, ¿qué entiendes tú en tu propia percepción? Que dice que tiene que ser la suspensión. Profe, yo. A ver, vamos a dejar a Glendy que participe. Vamos a ver. La idea es que empiecen a participar todos y así les voy conociendo incluso mejor. Que la suspensión de las garantías y los derechos debe de ser proporcional al peligro al cual se le va a hacer frente. ¿Qué entiendes por ello? ¿En qué radica esa palabra proporcionalidad? La idea, jóvenes, a veces yo puedo entender que no tengan ustedes las palabras jurídicas o técnicas para explicar, pero quiero empezar con las palabras de ustedes, cómo lo están entendiendo. Glendis, ¿qué nos puedes explicar con tus propias palabras? A ver. Proporcionalidad. Es como la restricción de la libertad. No. Es que no me ¿Qué entiendes pues, tú cuando algo tiene que ser en proporción de? Creo que yo quiero pensar que lo que no ha quedado claro es qué significa proporcionalidad. Lo dices en proporción de, o sea, todo tiene que ser de acuerdo
a las circunstancias del caso. Si aquí decimos que debe ser proporcional a la suspensión al peligro a que se hace frente, ya vimos anteriormente de que no se van a suspender. Si no es necesario que se suspendan todas las garantías, bueno, ahí te estoy dando un tip. ¿Quién más había preguntado, había pedido participar? Oh, maestro. A ver, Adriana, ¿qué entiendes de lo mismo que se le está preguntando a Glendy? Bueno, pues a lo que entendí de ser proporcional quiere decir que tenemos que ver que las medidas o las sanciones que se vayan a tomar, lo que se vaya a hacer, tengan mucho que ver y vayan de la mano con el peligro. O sea, no podemos hacer algo o tomar medidas muy drásticas si algo es pequeño. O sea, eso entendí, que tiene que estar como que del mismo nivel. Ok, me estás explicando con tus palabras, te estoy entendiendo. Qué bueno que digo, efectivamente. O sea, imagínense que haya una perturbación nada más en, ¿cómo se llama? En la Ciudad de México y quieran suspenderse las garantías, todas en toda la República, cuando es solo en una demarcación territorial que es la Ciudad de México. ¿Por qué necesidad querer afectar a todos los demás estados cuando no hay la necesidad? Por eso dice, tiene que ser proporcional en lo que es la suspensión, de acuerdo, si es un peligro grande, pues claro que sí, pero si es un peligro pequeño, ¿por qué vas a implementar medidas más grandes y afectando a los que realmente no tienen nada que ver en el asunto? Eso sería el principio de proporcionalidad. Tiene que ser proporcional, en proporción de, si es un peligro pequeño, bueno, vamos a suspender estas 2, 3 garantías. ¿En dónde está pasando esto? Está pasando en este lugar. Bueno, en tal lugar se van a suspender y así. ¿Para qué? ¿Y cuál es la finalidad de la suspensión de las garantías? A ver, Bartolo, ya regresaste, ya te vi, ya volviste a entrar a la sala, ya estás aquí. Bienvenido nuevamente. Bartolo, ¿cuál es la finalidad de suspender el ejercicio de las garantías individuales o de los derechos humanos? Es sencillo, usen la lógica. A ver. A ver, Bartolo Canul. Sí, profe, diga, es que me está fallando el internet. Sí, la misma pregunta. ¿Cuál es la finalidad Sí, de suspender las garantías individuales o el ejercicio de las garantías individuales o de los derechos humanos? Si no te acuerdas de lo que hemos visto en clase, ¿por qué crees tú que se hace eso? A ver, vamos a irnos por el sentido común, por la lógica. Pero obviamente ustedes pensarán, bueno, es que suspender las garantías es algo, digo, de consideración, pero ¿por qué es necesario? ¿Cuál es la finalidad? sí. Alguien que tenga la respuesta, que quiera también participar. Ya ven que pueden poner ahí su manita, ¿no? Esa manita, creo que es una imagen de que quiera pedir el uso de la palabra. Acá dice que Bartolo, su red está baja, no está fallando tu internet, Bartolo. Sí, profe, es que está fallando el internet acá. A ver la respuesta antes de que se vaya el internet. Es sencillo.
puede repetir la pregunta, ¿Cuál es por la favor? finalidad para que se suspendan o cuál es la finalidad o qué se persigue con la suspensión de las garantías, el ejercicio de las garantías individuales? Mm, ¿Cuál es la finalidad? De un tiempo limitado, ¿no? No, 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 no. La finalidad, el objetivo. Ah, Si sí. tienes tu constitución, ¿qué es lo que dice al principio, el primer párrafo? Mm, mm, en los casos de invasión y perturbación de grave de la paz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro, ¿no? O en ¿Sí? conflicto. Ajá, entonces, ¿cuál es la finalidad? Ahí lo acabas de Que leer. Ahí si una tienes la persona pauta. da, por eso si hace una invasión que perturbe, digamos que a la sociedad pública, que pueda afectar a las otras personas, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la finalidad? Ok, ocurre eso. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Lo va a dejar así? No, hace una suspensión de restricción digamos que en todo el país, del lugar. ¿Suspensión o restricción? Una cosa es suspender Ajá, y sí, otra cosa es restringir. sí, ¿Ok? ¿Y cuál es la finalidad? que restringe o suspende, Sí, pero ¿por qué lo hacen? Usen la lógica y el sentido común, joven. porque no, ya no. Bartolo, ya acabas de mencionar que si hay una invasión, hay una perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave Sí, peligro o conflicto. Ok, eso es lo que está pasando. De repente pasa eso y hay que suspender las garantías. Ok, aquí Ana está contestando, digo, correctamente. Bueno, no es para evitar porque ya está, sino Profe, ya. hay que hacerle frente al problema. Pero, por ejemplo, si hay una revuelta, pero tú no puedes tocar a las personas porque tienen sus garantías y que esto, y entonces hay que suspenderlas en ejercicio. Sí las tienes, pero no las puedes ejercer y ven para acá, te detengo, para ok. que no sea considerado como es una represión. Bueno, ¿qué es lo que se busca? Precisamente acabar con la invasión, la perturbación grave de que se trate a la paz pública o cualquier otro motivo que esté poniendo a la sociedad en grave peligro o de conflicto. Como que la piedrita en el zapato para poder enfrentar eso, esa piedrita es una piedrita legal, que son las garantías individuales o los derechos humanos. Por eso hay que suspenderlo, restringirlo, para que entonces el Estado pueda afrontar esa situación y darle solución. Y acuérdense que lo tiene que hacer en un término, porque es temporal. No puede decir, pues todo el tiempo que dure, no.
Si consideran que 2 días, 3 días, lo tiene que señalar cuál va a ser el lapso de tiempo al que se van a suspender. Incluso cuando ya se enfrente la situación y se resuelva, inmediatamente hay que restituir el ejercicio de las garantías individuales que se suspendieron o que se restringieron. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar, si no hay otra pregunta, con el tema de las garantías sociales. Las garantías sociales son aquellos preceptos constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger, tutelar y reivindicar a las personas, a los grupos y a los sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea social, cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de justicia social y bienestar colectivos para lograr su incorporación o acceso al bien común y su convivencia con las demás clases sociales dentro de un orden jurídico. Estas son las garantías sociales. Bueno, tenemos cuáles son los antecedentes de las garantías sociales. Ante esta realidad y ante la confluencia de las transformaciones sociales de los últimos siglos, surgió en 1917 la primera constitución en el mundo que planteaba los derechos sociales además de las garantías individuales. Esta es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la primera revolución del siglo XX, y su perfil está marcado por una serie de preceptos orientados a fomentar el equilibrio socioeconómico en nuestro país a través de principios que permiten desarrollar políticas en materia educativa, laboral, de autodeterminación nacional, de respeto a grupos marginados y de rectoría económica del Estado. Inicialmente surgen como derechos a partir de reformas a leyes secundarias impulsadas por Bismarck, Otto von Bismarck, que también lo vimos en la materia de teoría general del Estado, y adquiere la categoría de garantías al conformar la esencia ideológica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, marcando un precedente en 17 constituciones posteriores, incluida la Constitución de la República de Weimar. O sea, la Constitución del 17 fue el resultado, si lo quieren ver así, de la Revolución Mexicana. Pero siempre buscando proteger a los que menos tienen, o sea, las clases más vulnerables, social y cultural y económicamente hablando. Por eso son las garantías sociales. ¿Cuáles son los principales derechos sociales que se encuentran en las garantías en la Constitución? Bueno, estas son, por ejemplo, el derecho a la educación, los derechos agrarios, los derechos laborales, los derechos de la seguridad social, derecho de la familia y del menor, el derecho a la protección a la salud, el derecho a la vivienda, los derechos de carácter económico, dentro de los más importantes preceptos que dispone la Constitución mexicana en relación a las garantías sociales, estas se encuentran contenidas en los siguientes artículos. Por ejemplo, el tercero se enfoca en materia educativa, propugnando por la laicidad, la gratuidad y la rectoría del Estado en esta área. Es el derecho a la educación, que tiene que ser laica, gratuita, y aquí es donde antes que se reformara este artículo, decía, y la educación también será socialista. ¿Escuchas esa palabra? Pues pegan el grito al cielo, están hablando de socialismo, porque era el sistema que en su momento estuvo en la URSS. Pero bueno, el artículo 27, que es el que habla de la propiedad,
que reconoce la vulnerabilidad de grupos indígenas en torno a la tenencia de la tierra. El artículo 123, que habla del derecho del trabajo, establece de manera general los derechos laborales y el fin de este artículo es dotar de herramientas legales a los trabajadores para combatir la explotación por parte de los patrones, del 123. Asimismo, a través de los artículos 25, 26, 28 y 29, se construye la viabilidad jurídica para la libre autodeterminación de nuestro país, la obligatoriedad de la planificación administrativa y la posibilidad jurídica de que en ejercicio de nuestra soberanía se busque el mejoramiento de las condiciones de vida para los sectores económicamente desprotegidos. Y las garantías sociales tienen como objetivo proteger al hombre como ente colectivo e intentar asegurar su futuro educativo y económico. Las garantías sociales implican la participación activa por parte del Estado para establecer disposiciones constitucionales que regulen los derechos de los integrantes de la sociedad y de los grupos sociales basándose en los postulados de humanidad, dignidad y bienestar colectivo. Bueno, las garantías específicas que consagra es el 123, igual que el 27 que se ha hecho mención. La más importante, cuando hablan de reformas que se han hecho al 123 y al 27 constitucionales, la más importante consistió en federalizar la legislación laboral. Estamos hablando del artículo 123 a partir de 1929. Además, en este artículo que se han introducido paulativamente aspectos que contribuyen a ensanchar el ámbito de las garantías sociales que contiene. Así, a partir, por ejemplo, de 1960, con la introducción de un nuevo apartado B, se hicieron extensivos a los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal de aquel entonces, muchas de las garantías sociales que contenía ese artículo, pero solo para los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general para todos los que prestaran servicio mediante un contrato de trabajo. Entre los principios actualmente en vigor figura la jornada máxima de 8 horas, la prohibición de labores insalubres y peligrosas, la prohibición de la utilización del trabajo de menores de 14 años y la aplicación de una jornada especial para quienes se encuentren entre esta edad y los 16. El descanso cuando la mujer está en puerperio, la protección a la mujer durante este periodo de embarazo, la definición del salario mínimo, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la garantía de igualdad en el salario, sin discriminación por concepto de sexo o nacionalidad, el derecho a la vivienda, el derecho a la capacitación y el adiestramiento, el derecho de los trabajadores a coligarse y a ejercer la huelga, y el derecho de disfrutar de la seguridad social. Tenemos también el derecho a la salud, a la nutrición, vivienda y salud, y este derecho y garantía individual ya ha sido comentado con antelación, por lo que se tiene por reproducido en este momento, como lo vimos en la clase anterior. A esto hay que agregar que esta garantía social del derecho a la salud tiene dos variantes. Una de ellas se deriva del artículo 4 constitucional y la otra del 123. Y si bien es cierto que ambas garantías tienen destinatarios distintos, no menos cierto es que el espíritu de su existencia es el mismo, o sea, otorgar una vivienda digna, ya sea a la familia o al trabajador. Nos volvemos a conectar después del corte, jóvenes, ya es menos de un minuto para concluir la clase de hoy. Muchas gracias.